Pues muy bien, hermanos, muy buenas noches. Yo sé que ustedes vienen de otras clases y nuestra séptima clase vamos a tratar hoy sobre seamos creadores de oportunidad. Seamos nosotros creadores de oportunidad. Desde el inicio del curso de nuestra materia, he hablado con ustedes que lo que más me encanta de la parte misionera, de la parte del evangelismo, de, de nuestra materia, seamos creadores de oportunidad, de la materia general, sobre evangelismo creativo y de todo lo que estamos hablando. Una cosa quiero que queda fijo en la mente de ustedes, que nuestras vidas tienen que hablar antes que nuestras palabras. Que nuestras vidas lleguen a la vida de las personas antes que nuestras palabras. Y esto he hablado desde el inicio, pero siempre estoy recordando y estoy ahí machetando, estoy poniendo mucha crema en lo que estoy hablando, porque de verdad uh, el versículo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22, 23, que siempre estoy hablando con ustedes, es um dos versículos de minha vida, porque foi parte da restauração em minha vida, foi parte do confronto de Deus em minha vida, porque já tinha mais de 10 anos em la vida missioneira, já tenho 30 anos, já tinha um pouquinho mais de 10 anos em la vida missioneira, e havia visto muitas coisas, muitos milagros, viajado por muitas nações. Y una de las cosas que Dios me confrontó fue esto, y ustedes ya escucharon, pero quiero siempre estar acordando hacia nosotros la importancia. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque voy para hablar de esta materia que vamos a estudiar hoy, seamos creadores de oportunidad. Voy a utilizar la Biblia. Voy a utilizar un texto bíblico y de ahí vamos a sacar muchas cosas que podemos utilizar en nuestro día a día, en nuestra vida misionera, en nuestra vida normal de un cristiano, pero que Dios nos llama en todos los momentos sermos luz y sal para esta generación. Pues bien, abra su Biblia en Marcos, libro de Marcos, capítulo 2. ¿Cómo vamos con nuestra síntesis? ¿Lista? Gloria a Dios. Si no quedarías tú por la madrugada, porque mañana es el último día. Muy bien. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1. Una persona para leer, por favor. Del Yo, versículo 1 hasta versículo 12 de Marcos 2. dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni uno en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir el paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. ¿Cuántos conocen este texto? Todos, ¿no es verdad? Todos conocemos este texto. Vamos a empezar por algunas cosas, después vamos siguiendo el plan que yo hice aquí. Pero unas cosas interesantes aquí que yo he dicho y dije hace poquito, que nuestras vidas tienen que hablar y llegar primero a la gente como testimonio que nuestras palabras. En versículo 1 nos habla así, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. Jesús no abrió su boca, Jesús no dijo nada. Jesús entró en Capernaum y estaba en una casa. Y, y el versículo 2 es lo que hablé hace ratito. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y entonces les predicaba la palabra. Entonces, Jesús enséñanos algunas cosas interesantes aquí, que nuestra vida tiene que hablar primero. Vemos en el texto que tenemos una problemática, ¿no es verdad? ¿Cuál es la problemática que tenemos en el texto? Tenemos un paralítico, ¿no es verdad? Tenemos un problema, tenemos el paralítico. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Ponga atención en este número cuatro, que eram quatro pessoas. E como não podiam acercar-se a ele, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Vamos a algunas cosas aqui. Acordando que estamos hablando de seamos creadores de oportunidade, ok? Seamos creadores de oportunidade. Jesús entró en Capernaum. Jesús estaba en una casa. La multitud se acercó. La multitud se llenó la casa. Cristo empezó a predicar. ¿Qué pasó con esta persona? Llegó por un techo, bajando a la casa por cuatro personas. Ahora piensa conmigo. Las casas de antiguamente eran como hoy. En la época de Jesús era como hoy. No. No, eran de paja, ¿no? Era de paja, madera, barro. Barro, no lama, ¿no? No sé cómo que hablaría en español. Es barro, ¿no? De barro. Entonces, mira, las casas ya no eran iguales. Existía escaleras como hoy. Mas pensando, todo esto estamos hablando de sermos creadores de oportunidad, ¿ok? Tenemos escalera como hoy. Tenemos vestimenta como hoy. Teníamos vestimenta como hoy. Cristo, como se vestia Cristo, como vemos em las películas ou vemos em la arqueologia bíblica ou quando estudamos, como era a vestimenta de Cristo ou de la época. Quem poderia falar? Eran túnicas, túnicas. Túnicas, exato, túnicas. Como eram nossos sapatos? Hoje temos Nike, Adidas, Puma, e aí por delante temos chanclas, botas.
¿Cómo eran los zapatos en la época? Sandalias, Sandalias, algunos guaraches, descalzos. ¿no? Ajá, muy bien. Todo esto estamos hablando, ¿por qué? Porque ellos criaron una escena de oportunidad para que Cristo pudiera sanar este paralítico. Ahora, haciendo una regresiva aquí, porque me adelanté un poquito de estos temas, ¿cómo estaba el corazón del paralítico en relación a sus compañeros? ¿Cómo estaba la relación del paralítico en relación a la sociedad? ¿Cómo estaba la vida del paralítico con sus parientes? ¿Cómo estaba la vida del paralítico delante de toda la circunstancia que le estaba, que estaba acercando a él, que estaba acercando a su vida? Primera cosa que el paralítico tuvo que vencer era el orgullo, porque cuatro personas le ayudó. Y ahí te pregunto, tú y yo, ¿cuántas parálisis, perdón, cuántas parálisis nosotros en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestra manera de vivir, estamos viviendo y no tenemos la valentía de vencer el orgullo y pedir ayuda? ¿No es verdad? Porque si este paralítico no hubiera vencido el orgullo que estaba ahí en su vida, porque no sé si ustedes han lidiado con personas así, pero yo he lidiado con personas así y les digo, el orgullo en estas personas es gigantesco, de tener un sentimiento por su debilidad, de no transmitir una debilidad, pero ellos tienen una debilidad física. ¿Y qué pasa? Nada. Pues tenemos que vencer nuestro orgullo. Tenemos que vencer estas cuestiones que la vida infelizmente proporciona a algunos y no podemos quedar quejando, parados, estáticos y la bendición de Dios no llegar en nuestras vidas. Entonces, regresando ahí, cuatro amigos de esta persona, de este paralítico, empezaron a hacer una obra. Ahora piensa, si la casa no era igual a la de hoy, si las escaleras, no sé si existía, pero posiblemente sí, existían las escaleras, pero no sabemos cómo eran hechas. Si era con cuerdas, si era con madera, si era, no sé cómo era, de bambú, no sé cómo era hecho. Ahora, piensa, la casa, la escalera, la vestimenta, sus calzados, su manera de pensar era diferente, todo esto. El techo era diferente, todas estas cuestiones. Ellos planificaron una posibilidad de este paralítico llegar en la presencia de Jesús y Jesús le sanar. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De sermos creadores de oportunidad. Y esto tomo también, no solamente seamos creadores de oportunidad en nuestra vida para evangelizar, pero também em nossa vida personal. Seamos criadores de oportunidade de trazer sanidade em nossas vidas, de trazer sanidade em la mente, trazer sanidade em nosso coração, trazer sanidade em nosso matrimônio, trazer sanidade para nosso ministério, trazer sanidade. Então, o paralítico, imagínate tu a escena. Ellos subiendo un paralítico. Ustedes ya agarraron un cuerpo que no tiene movilidad, está suelto. El cuerpo casi que triplica de peso. No sé si alguien es de la área de salud, pero es así, tú vas a socorrer a una persona y tú hablas, mi Dios, esta persona triplicó el peso. No, porque es una debilidad, es una debilidad, no, es una dificultad
de mover, de manipular un cuerpo. Es tremendo. Ahora piensa, ellos tuvieron que proporcionar algo, una cama, no sé, algo pusieron para subir y jalar este paralítico hacia el techo. ¿Cómo hicieron esto? ¿Con cuerda? No sé. Dos jalando y dos empurrando, no sé. Pero hicieron, hicieron, subieron al techo con escalera, no sé, con cuerda, no sé, la palabra que no nos habla, pero la palabra solamente nos habla. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Bajaron, abrieron el techo, bajaron al paralítico en la presencia de Jesús. Vamos a hablar un poquito sobre los cuatro amigos. ¿Por qué quiero hablar primero de los cuatro amigos? Porque en la vida misionera, y es lo que he hablado en la iglesia mucho, no se hace misiones solo. No hacemos misiones solo. Nosotros no podemos vivir la vida eclesiástica solos. Es un cuerpo. Uno depende del otro. Uno tiene palabra, otro tiene ciencia, otro tiene dones, otro tiene talentos, otro tiene sabiduría, otro tiene conocimiento. Y así vamos, juntamos el cuerpo y somos una dinamita. Quiero hablar un poquito de los cuatro amigos. Primero que ellos no dudaron en su corazón y prontamente ayudaron al paralítico. Ellos fueron hombres valientes. Nosotros, delante de la circunstancia, delante de los problemas, somos valientes así. Primero que un paralítico en su época era despreciado, era una persona no bien vista, tenía una enfermedad, tenía una situación. Fueron los cuatro amigos personas valientes. Otro punto, el amor que había en el corazón de los cuatro amigos en ver la debilidad del paralítico y decir, sí, quiero ayudar, vámonos. ¿Nosotros hemos sido estos amigos? Es una pregunta. Todo lo que estamos haciendo, siempre retornando a lo que estamos estudiando, seamos creadores de oportunidad. Nosotros en nuestro corazón hemos amado a las personas a este punto de no pensar en la vergüenza de la persona, en la enfermedad de la persona, en la debilidad de la persona y ayudarla. Entonces, los cuatro amigos fueron valientes, había un corazón, un amor en su corazón que rompió barreras. Ellos no vieron barreras que podría impedir del paralítico subir al techo y bajar en la presencia de Jesús y ahí Jesús le sanar. Los cuatro amigos fueron hombres de fe, hombres de fe. Otra cosa que algunos pensaron, otros no. Ellos tenían que tener una fuerza, hermanos, para toda esta obra. Ahora, otra vez les acuerdo, vamos transferindo. Transferir. Conjugue el verbo para mí, por Transfiriendo. transfiriendo, ¿no? Ellos fueron transfiriendo su fe, su fuerza y oponiéndose a las barreras que había. Ellos tuvieron que tener una fuerza física para sostener el paralítico, aún en el momento
llevar hasta el techo, pero también en sostener arriba para abrir el techo y bajar este paralítico. Tuvieron determinación, tuvieron perseverancia, porque no fue en 10 minutos que hicieron esto. ¿No es verdad? Imagínate, si nosotros metemos una escalera en nuestras casas para subir al techo, nos subimos así. Y después que pasa de los 50, menos aún, tú vas con miedo de las escaleras. Fueron hombres que fueron determinados, tuvieron determinación, tuvieron perseverancia. Y piensa, alrededor de todo este contexto, había personas seguramente que hablaban, ¿para qué está subiendo ahí? Baja, ustedes van a caer todos. No hagas esto, no vas a lograr. ¿Para qué está haciendo esto? Deja el paralítico aquí abajo, no necesita. Entramos a ratito y enseñamos a él, a Cristo, a Jesús. Y ahí preguntas hacia nosotros. ¿Nosotros estamos a este nivel? ¿O en nuestro corazón está este posicionamiento de sermos creadores de oportunidad para nuestra vida, para nuestra familia? Y cuando hablo familia, no estoy hablando nuestro esposo, esposa, estoy hablando para nuestros familiares que no conocen de Cristo. Estamos haciendo, teniendo, perseverando, amando, buscando oportunidad. Otra cosa, de los 4 amigos, ellos tuvieron una cierta unidad, porque imagínate, uno queriendo jalar para la derecha, otro para la izquierda, estaría con problemas, ¿verdad? Iban a caer todo, inclusive la casa, porque el techo era de paja, no sé. Imagínate, un jalando para acá, otro jalando para allá, iba a ser un desastre. Ahora piensa, nosotros, no, Fábio, vamos hablar en lenguas, vamos predicar aquí, vamos predicar allá. No, tenemos que tener una unidad en el cuerpo. Tenemos que tener una unidad cuando salimos a evangelizar. Tenemos que tener cierta orden. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo para el mundial. Que las personas que no se registran con nosotros no va a ser parte del evangelismo. Porque es necesario tener orden, sabermos quién, sabermos dónde están, sabemos de la persona para tenermos la unidad, para unánimes ahí estarmos peleando. Porque las tinieblas es organizada, hermanitos. Las tinieblas es organizada. Las tinieblas es diabólica, pero es organizada. Nosotros, si tú tienes oportunidad de liberar una persona de demonio, tú vas a ver que ellos son extremadamente organizados y legalistas. Si hay una legalidad, él estará ahí. Si tú cierras la legalidad y da orden, ellos van a obedecer. Es así. Ayer mismo prediqué en jueves de oración y un joven pasó para aceptar a Cristo. Y cuando empecé a orar, manifestó, cayó al piso. Cerré la puerta, eché fuera el demonio, acabó. Ahora, la cosa es esta, todo en la vida misionera no podemos, y es lo que también ya les di como testimonio. Hoy soy residente permanente, gloria a Dios, pero todo mi proceso hasta llegar como residente permanente, no quedé un día, no quedé un día ilegal en México. Ninguno. ¿Por qué? Porque tiene que tener coherencia. Estoy predicando, estamos en la transmisión, estamos evangelizando, estamos haciendo la obra y la vida descubierta. No tiene sentido.
O seamos de verdad cristianos, o nos ajustamos delante de Dios. Pero lo que no puede es seguirnos con una falsa humildad, falsa determinación, falso cristianismo y una falsa posibilidad de sermos creadores de oportunidad. Y esto es sermos creadores de oportunidad, porque hasta en la migración, en el Instituto Nacional Migratorio, tuvimos oportunidad de predicarmos por el testimonio, por la vida, por estarmos ahí muchas veces, muchas veces. Entonces, estar en unidad, tuvieron fuerza para vencer las dificultades y tuvieron convicción de que si el paralítico llegara a la presencia de Jesús, Jesús le sanaría. Vamos a regresar aquí al texto para hablarmos un poquito más sobre otras cositas. Versículo 5 dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto me encanta, esto he hablado también mucho. Siempre que Jesús se depara en situaciones así, Él no habla para los débiles. Ah, te voy a sanar. No, no, siempre es perdonado están tus pecados. Perdonado están tus pecados. Y es interesante que Jesús, cuando los vio, el inicio del versículo 5, no habla, wow, que chido que hicieron, como que abrieron ahí, bajaron, wow, utilizaron cuerdas. No, 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 no. La transferencia de la actitud del corazón y del todo trabajo que hicieron. Mira lo que Jesús habló. La fe de ellos. La fe de ellos. Y es lo que estamos generando en nuestras vidas. Seamos creadores de oportunidad. Las oportunidades físicas, materiales, espirituales, lo que sea, esto todo va a ser transformado en fe para las personas verem que toda esta actitud es la fe que tenemos en Cristo. La fe que tenemos en Cristo. Por eso estoy hablando desde el inicio que nuestras vidas tienen que llegar antes que nuestras palabras. ¿Ok? Y la fe de ellos llegaron antes de cualquier palabra. Al ver Jesús, la fe de ellos no hablaron nada. Su actitud de todo lo que estaba ocurriendo, Jesús identificó como una posición, un posicionamiento de sus corazones de fe. Es lo que las personas necesitan ver el día de hoy. No es solamente nuestras palabras. Y puedo hasta decir algo que estoy exagerando, pero las personas no quieren ver nuestras palabras. Las personas quieren ver nuestra fe a través de las actitudes de nuestro corazón, de las acciones de nosotros. Tengo un tío, ya conté este testimonio solo para acordar. Tengo un tío, hermano de mi papá, que es juez, ya está jubilado, pero es juez y era ateo. No creía en Dios, burlaba y hablaba: ah, Fábio, ¿hasta cuándo va a quedar ahí? Pasando hambre y pudiendo estar aquí ganando 200, 300 mil pesos. ¿Por qué no estás en tu carrera? De carrera estudié ingeniería química, podría estar allá en Brasil ganando 300 mil, 200 mil. Y me hablaba y me burlaba y hablaba. ¿Por qué no estás aquí? Te pago tu carrera. ¿Por qué no haces esto? Porque ahora que te formaste, porque ahora que podría estar trabajando en tu carrera, no estás esto, aquello. Y está ahí con los aleluyas y todo. Entonces, cierto momento de mi vida, llevé a mi papá a Cristo y mi papá
por el testemunho de mi papá, pidiendo perdón a él por algunas actitudes que tuvieron en sus vidas como hermanos. Él empezó a decir, si lo que ustedes hablan desde Jesús es esta actitud de regresar y reconocer que equivocaron, que pecaron, que hicieron mal las cosas, yo quiero este Cristo. Y está con Cristo. Entonces, la actitud, el posicionamiento llegó primero que las palabras. Es lo que pasó aquí. Jesús vio la fe de ellos y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? A ver, ¿qué es cavilar? No googleé, no googleé. A ver, Me parece que es murmurar en el corazón, pastor. más o menos por ahí, exactamente. Cuestionar, dudar, murmurar en su corazón. Ahí va, exactamente. Entonces ellos estaban ahí cuestionando y murmuraban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Y mira, ¿por qué ellos estaban hablando esto de Cristo? Porque Cristo había dicho, perdonado están sus pecados. Perdonado están sus pecados. ¿Quién, parte B del versículo 7, quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Toda esta actitud, la sanidad va a llegar en el paralítico, pero la primera sanidad que Cristo manifestó en su vida fue el perdón de pecados. Es lo que estamos hablando de evangelismo. Seamos creadores de oportunidad para las personas experimentarem la sanidad. Es bíblico, obvio, es bíblico. Dios sana las personas, sanó mi vida, sanó la vida de ustedes en muchas áreas. Dios sana, la cosa no es esta. La cosa es que el evangelio no puede estar cargado o acimentado o en la base de una sanidad. El evangelio, cuando predicamos, tiene que estar basado en cemento, en cemento que es el perdón de pecados. Porque si la persona no reconoce que es pecadora, ¿de qué servirá ella ser sanada? Nada. Ella va a ser sanada y si muere va al infierno. Va al infierno. Por eso seamos creadores de oportunidad con todo lo que estamos hablando, estudiando, no solamente para la persona experimentar la sanidad en su cuerpo físico, pero el mayor actitud que podemos tener y la mayor bendición es que ella tenga perdón de pecados. Versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba, de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué cosas increíbles. Otra cosa también importante para nosotros en el proceso que estamos teniendo oportunidad de sermos creadores de oportunidad en predicar, en evangelizar, en sermos testemunho y todo. Estas tres cosas me llaman la atención también. Del versículo 11,
que es importante para nosotros. Cuando predicamos a las personas, esto también es importante. La primera cosa es cuando Dios entra en el corazón de la persona de verdad, ella no queda en un posicionamiento estático. Dos, cuando la persona reconoce y somos creadores de oportunidad y tenemos una oportunidad como esta de predicar y todo esto, la persona tiene que pasar por un reconocimiento de su condición. Lea la segunda parte. Toma tu lecho. ¿Cuál era el lecho del paralítico? Pues su parálisis, pues su debilidad. Entonces, cuando llevamos el evangelio para las personas, de todas las clases que tuvimos, es poner en práctica la enseñanza y dejar claro la persona. Mira, esto es importante antes que seguimos. La persona va a decidir si quiere o no. Al inicio de mi vida misionera, yo lloraba, entraba en pánico, questionaba a Dios, hablaba, Señor, ¿por qué la persona rechazó? ¿Por qué me rechazó? ¿Por qué ella no quiere a ti? Es la mejor cosa que me ocurrió. Me sanó, me perdonó, me quitó de la desgracia, me restauró. ¿Por qué la persona no quiere? Y esto duele al corazón misionero, duele cuando una persona rechaza la palabra. Duele, hermanos. Es impresionante. Duele nuestro corazón. Pero es lo que pasa. Si la persona no decidir, somos robots. Y Dios nos creó con libre albedrío. De decidir o no si queremos ir. Haga un recuerdo rápido en su mente en la escena del beso de Judas en Cristo y de ahí salió a suicidarse. Ves en el capítulo primero Cristo hablando algo interesante para Judas. Amigo, llama a Judas de amigo. Dos, él no impidió a Judas de salir corriendo y suicidarse. Cristo es Dios, ¿no es verdad? Jesús es Dios. ¿Sí o no? Sí, Jesús es Dios. Él sabía por el Espíritu de Dios que Judas iba a suicidarse. Y no vemos Cristo saliendo corriendo. No hagas, ey, ey, ey. No vemos. Él tuvo su escoja. Él eligió lo que quería. Este es duro en la vida misionera, pero también tenemos que tener en mente que las personas son libres para elegir. Nuestra función es esta, enseñarlos, sermos creadores de oportunidad, sermos coherentes, sermos testigos de Jesús de verdad, enseñarmos el evangelio completo, ponermos delante de las personas, enseñarmos nuestra fe y decirles, si quieren ser perdonados sus pecados, confiesa a Cristo y cree en su corazón. Y la persona va a elegir. Pero es necesario también el proceso después que acepta a Jesús, es de llevarlos a no quedar estáticos. Levántate. Dos, tomar su lecho, reconocer su posición. ¿Ok? Reconocer su posición. Reconocer su pecado, reconocer su debilidad, porque uno no pasa por el nuevo nacimiento si no hay reconocimiento. No pasamos por nuevo nacimiento si no reconocemos nuestra naturaleza caída. Toma tu lecho, reconoce. Y ahí, mira qué interesante. Y vete a tu casa, versículo 11.
y vete a tu casa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, y yo he visto, en aquí, en mi vida de 30 años de misiones, en las iglesias, en las misiones que pasamos y todo esto, que hay muchos nuevos nacidos de verdad, pero que no son orientados a primero serem testemunhos em suas próprias casas. Seamos primeiro testemunhos de la transformação de Cristo em nossas casas primeiro. É o que he hablado também em prédicas, enseñanças. Eu brilhava. Se eu brilho aqui em México, é porque em Brasil eu brilhava muito mais. Então, e isto quero dizer que era testemunho, tanto em minha vida quanto em la vida de Tati, em nossa família. Nuestra familia reconocía a Cristo a través de nuestras vidas. Nuestras familias reconocían la transformación de Cristo en nuestras vidas. Fuimos testimonios oculares de la transformación de ellos a través de nuestras vidas como testimonio. Entonces, no, quero predicar, não importa como está minha vida, não importa o que estou fazendo, estou tomando, estou mentindo, estou fornicando, pero o que importa é o que estou predicando. Estou dando serviço em la igreja. Não, isso é uma desgraça para a igreja. Isto é horrível. Isto é horrível. É horrível. Seamos coerentes. Criadores de oportunidade, pero coerentes em nossas vidas. Que haja coerência em nosso hablar, em nosso portar, em las actitudes, em las acciones em nossas vidas. Primeiramente, porque em la igreja, te digo, em la igreja é fácil. Ponemos uma máscara de religiosidade, cambiamos hasta a voz para hablar aleluia e coisas assim. Pero, el día a día, las esposas conocen nuestras vidas, los hijos conocen nuestras vidas, los familiares conocen nuestras vidas, los vecinos conocen nuestras vidas. Los vecinos conocen nuestras vidas. Quando entramos neste fraccionamento, que estamos agora vivendo aqui, porque vivíamos em Corindon, na casa de la igreja, por várias questões, e agora vivimos em um fraccionamento, cerca de la igreja também aqui. E quando chegamos aqui no fraccionamento, fuimos de casa em casa levar uma noite buena. Dizendo, aqui estamos, somos aqui somos brasileiros, estamos aqui como ministros em la Igreja Tierra Prometida e queremos dar las buenas saludos aqui e hacermos amistad. E a gente me quedava assim, ¿por que este louco me está dando flores? ¿Por que este? E salimos minha esposa e eu, Tati e eu, e de porta em porta. Há vecinos que já se passaram quase 2 anos, e há vecinos que a vezes nos saludam e falam, vecino, tu Nochebuena aún vive, aí está em sua casa, e eu, graças, que Deus les bendiga. E seguimos com amistad, com buenas pláticas, invitando a ir à igreja, dando testemunho, hablando de Cristo, e todo esto. O vecino ao lado aqui que estou é um jardim de árvores pequeñas, estes arbustos pequeños que separam a casa do vecino de la mía, pero desde que cheguei, o vecino não corta o pasto e tampouco corta o árbol. Quem corta? Eu. Que me cuesta? Dime, que me cuesta? E o vecino queda, no, vecino, no, já estava para cortar, não é verdade, pero já estava para cortar, já estava para hacer la cosa. E eu, não te preocupes, solamente te pido se puedo passar aqui a tu garagem para recoger la basura e el pasto. Não, sim, não te preocupes. E assim vamos. Já lhe regalei calendário, já invitei a sua família a ir à igreja, já compartilhei um pouquinho de meu testemunho, e assim vamos. Agora, seamos criadores de oportunidade. Ele vai decidir o momento em que o Espírito lhe convencerá, pero de nossa parte, Deus não cobrará de nossas mãos.
como testemunho y como palabras en nuestras vidas. No hay posibilidad de no sermos lo que Dios nos llama a ser. Porque si pasa en nuestra cabeza de alguna posibilidad de no sermos lo que Dios nos llama a ser, es porque a veces no somos. No somos nacidos de nuevo. Si alguna posibilidad de no sermos lo que Dios nos llamó a ser, verdaderos cristianos, no estoy hablando de ministerios en la iglesia, estoy hablando de cristianismo, de hijos de Dios. Si nosotros pasa en nuestra cabeza la posibilidad de no sermos, es porque necesitamos pasar por un quebranto fuerte en nuestras vidas delante del Señor. Un quebranto fuerte. Seamos creadores de oportunidad. Entonces, versículo 11 dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, sea testimonio. Entonces, versículo 12, él se levantó después de 3 semanas. ¿Es esto que habla el texto? No. Entonces él se levantó enseguida, inmediatamente. Se levantó y tomando su lecho, mira, y tomando su lecho, que era su vergüenza, que era su enfermedad, que era su debilidad, que era todo lo que estaba, el paquete, salió delante de todos, mira, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Me da ganas de llorar cuando leo este texto y cuando leo este versículo 12. ¿Por qué? Porque muchas cosas pasan aquí. No hay tiempo para esto, pero haga un resumen de todo lo que hablamos, está en este versículo. Mira, él se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, porque todos vieron el descendiendo del techo, la acción de la fe de todos los 4 amigos y de él, la influencia de nuestras vidas sin palabras. Ellos no hablaron nada, sin palabras. La actitud y la acción de estos 4 amigos y el paralítico influenciaron sin palabras toda la casa. Mira esto, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y ahí viene el maravilloso, y glorificaron ¿quién? A los discípulos, a los que estaban, no, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una actitud que se suena simple. ¿Cuántas veces ha leído este texto de paralítico? ¿Cuántas veces? Y, y ahora tú ves de otra manera, ¿no es verdad? Tú ves de otra manera el texto. Tú ves, te brinca la cabeza, tú hablas, santo Dios, ¿cómo que esta complejidad estaba aquí? Tantas cosas estaban aquí, yo no vi en el texto. Pero es esto, seamos creadores de oportunidad, porque una actitud y acción de nosotros hacia las personas va a transformar. Él transformó los amigos, él transformó su vida y él transformó toda una casa llena de personas. Hizo con que glorificase a Dios por una acción y actitud de un hombre de fe, un hombre de fe. ¿Alguna duda, cuestionamiento, algo para añadir?
Abra su Biblia para finalizarmos en Romanos, perdón. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dices, cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Finalizo con este texto. Que seamos estas personas que invocan, que predican, que obedecen y que hacen diferencia en esta generación. Que seamos personas que creamos oportunidad para manifestar a Cristo en esta generación. Amén, hermanos. ¿Alguna duda, cuestionamiento, pregunta? Si no tenemos, pues hoy nos quedamos por aquí. Y mañana los veo en el mismo bate horario y bate lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por redarguir nuestros corazones. Y Señor, dale una noche de descanso a mis hermanos, de recuperación en su físico, mente y en sus almas. Te agradecemos por estarmos juntos y tenemos la oportunidad de estudiarmos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bonita noche, hermanos. Mañana nos vemos con sus tareas.